Y a lo que yo me refería durante la Copa Oro, de ganas, lo sigo creyendo. Igual de ver el de Estados Unidos, Guatemala y el de México, Honduras. Los dos quedan fuera. Pero las ganas con las que juegan esos equipos, perdón, pero yo no es la misma que le veo a Costa Rica. Ayer lo hablábamos acá, Andrei Aguilar, Alex Mazón, en la transmisión de México-Honduras. Yo no sé qué es lo que nos pasa, pero esas ganas, ese coraje. Ustedes vieron ayer Honduras, sé que no tuvo remates a Marco, porque le hace falta un jugador, y Dios quiera y no lo encuentre, porque si no se nos va a complicar enormemente la eliminatoria, porque yo le veo más ganas a esa selección de Honduras que a la selección de Costa Rica. Ayer la selección de Honduras tuvo a México encerrado en su campo, que los últimos 20 minutos del partido, de 15 a 20 minutos del partido, si metemos el tiempo de reposición, encerrado. México no salía, México buscando contragolpes. Nosotros, ¿cuánto tuvimos a México así? En el día que nos enfrentamos, cierto, no perdimos, me van a decir, el punto positivo nuestro fue que no nos hicieron gol. Keylor fue extraordinario, no nos hicieron gol. Pero si nos vamos a la otra realidad, la otra es la personalidad que ayer muestra Honduras de irle a jugar a México de frente, no a defenderse, sino de frente, y aparte de eso, las ganas y el coraje con el que juegan esos hondureños, o las ganas y el coraje con el que juegan esos guatemaltecos. Sí, eso es lo que a mí me ahí preocupa. Es donde yo termino diciendo, y el otro día era el ejemplo que yo quería dar, y yo siento que ayer queda demostrado, era lo que yo quería decir. Creo que fue el día que perdimos, el domingo que hicimos el programa, fuera del estadio allá en Minneapolis, y era eso, que yo veía más ganas en Guatemala, porque yo ese día, el partido de Guatemala-Canadá, lo vimos al final, lo vimos que cerró con unas ganas Guatemala de ganar el juego, de los penales tirarlos con ganas, porque se vio a Guatemala tirando los penales con ganas, no con esa displicencia. Sí, como que no ha desayunado, entonces estoy como con pereza, o a Honduras lo habíamos visto así, y no fue de cuestión del fin de semana, fue que llegaron a las semifinales, cierto, los dos ya están en la casa, pero las sensaciones que terminan dejando Guatemala y Honduras son más altas que las sensaciones que termina dejando Costa Rica, y yo creo que mucho más que por fútbol, aunque Guatemala juega muy bien. Siento que Guatemala, hay un crecimiento en Guatemala, pero en ganas nos golean. En ganas se ve muchísimo más. Bien, ves mi percepción, ¿no? Que no se puede convertir en eso la eliminatoria, porque ahí sí nos metemos en problemas, ¿verdad? Si la eliminatoria es de ganas, ojo, los hondureños a punta de hambre pueden sacar resultados en positivos. Honduras, ¿usted tiene duda de que vayan a llenar todos los partidos de la eliminatoria? Sí, ahora creo yo no tengo dudas. Después de hacer esta Copa Oro, que era el temor, se meten. En Guatemala, en Nicaragua, yo no tengo dudas que van a jugar a lo emocional, a estadio lleno. En Nicaragua va a ser a matar. Y Haití, es que Haití es difícil, pues no tiene ni sede. Pero Haití no lo pongamos en lo emotivo, pues va a ser un equipo duro. Pero si nos vamos a lo emotivo, estos dos versus el nuestro, el nuestro no va a llenar ni uno, a no ser que empiecen a regalar entradas ya. Sí. Y máxime que nuestro primer partido aquí en casa es contra Haití, ¿cierto? No puede ser una lucha. Vamos a Nicaragua y recibimos a Haití. Sí, y Nicaragua nunca antes en la historia ha estado tan cerca del mundial como hoy. Luego vamos a Honduras y recibimos a Nicaragua. Podríamos recibir a Honduras con el agua hasta el cuello. Y en la última vamos contra... Y Costa Rica se le ocurre contra empatar Haití en Nicaragua y es un desastre. Se le ocurre empatar en... Pero yo lo que voy es lo emotivo. El fútbol de Centroamérica es demasiado emotivo, y cuando ves la fórmula de estos equipos como Guatemala y Honduras, van mucho hacia lo emotivo. No, va totalmente hacia eso. Tal vez no es tanto el talento ni los jugadores ubicados en las mejores ligas del mundo, pero es de garra y de coraje, como lo vimos con la selección guatemalteca, y eso es el principal temor, que no puede ser la eliminatoria un pulso de entrega y de coraje, tiene que ser un pulso de fútbol. Yo más bien le doy, digamos, gracias a Dios de que el calendario y el sorteo, Guatemala estaba en el mismo bombo que Haití, ¿cierto? En el tercero era.
después de ver esta Copa Oro, yo prefiero 1000 veces que nos haya tocado Haití que Guatemala. Pues Guatemala ya, en Guatemala iba a ser, vea la Copa Oro que termina siendo. Juega bien ese equipo. Sí, lástima que ayer muy temprano, ¿verdad? Diego Luna los vacunó, pero sí, la pulsearon. Si hubiera aguantado un primer tiempo sin goles y Guatemala es otro. Lo que pasa es que sí, muy rápido ya tenía 2, entonces se le complicó. Y Guatemala está en el grupo de Panamá. Sí, a Panamá le mandamos ese chicharrón. Sin limón. A ver cómo le va. Sí. Pero a nosotros nos va a tocar el de Honduras. El de la Honduras, no sabemos cuál es la Honduras. Si la del 6-0 contra Canadá o la Honduras que llegó a semifinales. Pablo, en el mismo torneo. Bueno, ¿verdad? y para Harrick no sabemos si es la Honduras de Rueda o la Honduras de De quién. otro técnico, sí, correcto. Espere que pasen los días. No, para que vea. será Rueda. Pero aquí el detalle es... Pero si hay un crecimiento en Honduras, vamos a ver, no es lo mismo enfrentar a la Honduras de la eliminatoria, que ni fu ni fa, a esta Honduras que terminó. Claro, lo Ayer que pasa es que esa fue haciéndole un partido a esta México. Honduras Le de metieron la seis, selección se de vio Honduras de torneo. ayer, la selección de Honduras contra Panamá, fue una Honduras a la que le golpearon el orgullo, se lo bajaron de la nube, que destrozaron estaba montada, cuando le metieron en 6. el primer partido y eso les tuvo que levantar un poquito Claro, pero el Honduras, ánimo si en para Hondu- los siguientes partidos. Pero Honduras, el calendario de septiembre de Honduras no enfrenta a Costa Rica. Si Honduras llega con 6 puntos en el calendario de septiembre, para el de octubre, cuando enfrentamos a nosotros, que tenemos que ir a San Pedro Sula, Costa Rica inyectados. debería llegar con 6 también. nosotros, sí, por eso. La obligación es todo el 6-6. panorama es que Costa Rica llegue con 6 y que Honduras llega con 6. Y la ventaja la sacamos en ese duelo. Y Honduras en casa. En casa, A estadio repleto, muy el probablemente. Metropolitano con 45,000 personas. Y en una cancha que es complicada. Cualquiera que pongan el Metropolitano o el Morazán, o el cualquiera. Morazán. Si lo llevan a Tegucigalpa o si lo llevan a San Pedro Sula, la obligación va a ser la misma. Y es que Costa Rica tiene que ir a sacar algo. Más en ese panorama de 6-6, porque ya ahí estarían Entonces, encaminadas el las que dos pierde- selecciones. El que pierde se mete en problemas. Por eso, pero no es lo mismo. La Honduras de cierre de la eliminatoria más el 6-0 de Canadá que la Honduras que terminó en semifinales ayer diciéndole a México le compito de tú a tú a pura gana. Porque eso es